Estimados alumnos, tengan todos ustedes una muy buena tarde. Bienvenido nuevamente a tu clase de Fundaciones 1. Soy tu docente, el ingeniero Gabriel Celada, y es para mí muy grato estar aquí presente y dirigir la clase de hoy. ¿Quién me puede decir cuál es el nombre de esta estructura de acá? Carlos, muy bien. Esta estructura es la Torre de Pisa, que se encuentra en Italia. Y Carlos, ¿por qué es famosa esta estructura? Okay, porque está inclinada. ¿Y por qué está inclinada? Ok, esta estructura está inclinada por lo siguiente. Ha sido construida sobre dos tipos de suelos diferentes. Y antes de construir los estudios de suelos, se han llevado a cabo solo en uno de ellos, casualmente en el más resistente. A partir de ese estudio de suelos, se han diseñado todas las fundaciones, incluido para la parte que caía en el tipo de suelo menos resistente. Después de que esta ya estaba con el peso máximo que podía soportar, con el peso para el que había sido diseñado, tipo de suelo más blando no ha resistido y ha comenzado a ceder y la estructura se ha inclinado. La diferencia de resistencia de suelos era tal que el mismo tipo de fundación que funcionaba acá no funcionó acá. Pero esa diferencia no era tan grande como para que la estructura se caiga. Ha sido una casualidad en la historia de la humanidad y gracias a eso la estructura va a quedar en la historia. Muy bien. Y bueno, ¿qué se debería haber hecho en este caso? Pues se debería de haber utilizado dos tipos de fundaciones diferentes para cada parte del suelo, o una fundación que resista en la parte blanda y obviamente esa misma iba a resistir en la parte más resistente. Es por eso que es muy importante conocer diversos tipos de fundaciones. Y conocer distintos tipos de fundaciones es como tener distintos tipos de herramientas para el mismo trabajo. Algunas van a ser más adecuadas en algunas estructuras que otras. Y es tu deber, como ingeniero civil, tomar esa decisión. Esta decisión influirá directa e indirectamente en toda la estructura, en el costo, tiempo de ejecución y en la funcionalidad de tu estructura. Al finalizar el tema del día de hoy, conocerás cuáles son los tipos de fundaciones que tienes disponible en el medio y sus principales características. Rápidamente, vamos a recordar cuál es la función que cumple una fundación. María, por favor. Correcto. Una fundación debe transmitir el peso de toda la estructura al suelo. Es la parte que va a entrar en contacto con el suelo. Es como este de acá. Imagínate que esta es la columna de la imagen. Esta es la columna. Si yo apoyo la columna directamente en el suelo, sin esta fundación, si la apoyo directamente en el suelo, pues la columna se va a entrar como un lápiz o como un clavo en la tierra. Lo que hace la fundación es aumentar la superficie de contacto entre la estructura y el suelo. A mayor peso tenga la estructura, mayor área va a necesitar de contacto con el suelo. Y a menor resistencia tenga el suelo, también mayor área se va a necesitar que esté en contacto con el suelo. ¿Quién nos regula este tipo de construcción, este tipo de elementos? ¿Quién o qué? Pablo, por favor. Correcto, está en pantalla.
La norma boliviana NB 122-5001 es la que nos regula, nos dice qué hacer y qué no hacer al momento de diseñar y construir una fundación. Vamos a revisar rápidamente la norma boliviana NB 122-5001. ¿Esa está compuesta por cuántos capítulos? Correcto. Muy bien, Jorge. Tiene 27 capítulos y 3 anexos. Jorge, ¿en qué capítulo encontramos la parte de fundaciones? Exacto, en el capítulo 13. Capítulo 13 está dedicado exclusivamente al tema de fundaciones. Y lo podemos encontrar desde la página 224. Tenemos rápidamente tipos de fundaciones, tipos de zapatas que se pueden utilizar como fundaciones superficiales permitidas por la norma boliviana, ¿no? Son aproximadamente 5 páginas que hacen referencia también a partes anteriores de la norma. Partes anteriores que ya has visto en hormigón armado. Así que esta materia no te va a resultar desconocida porque ya has visto sus principios en la materia de hormigón armado. ¿Ok? Ahora te voy a pedir a ti, Paola, que me digas cuál es la diferencia entre una fundación superficial, que es lo que vemos, o lo que vamos a ver en Fundaciones 1, y una fundación profunda, que es material de la materia de Fundaciones 2, que lo vas a ver el siguiente semestre. ¿Cuál es la diferencia? Ok, muy bien. La diferencia es que una fundación superficial va a llegar, va a estar entre los 1 y 2, 3 metros de profundidad. Y la mayor parte de la resistencia va a estar dada por la base de la fundación. Una fundación profunda ya alcanza los 10, 15, 30 metros de profundidad por lo menos. Y la mayor parte de la resistencia está dada por el fuste, por el cuerpo de la fundación, como se puede ver en pantalla. Como se puede ver en pantalla, te voy a mostrar ahorita. Y tenías razón en tu respuesta. Una fundación superficial no es muy profunda y una fundación profunda ya supera los 10 o 30 metros. ¿Ok? Antes de iniciar, te voy a enviar un link por el chat del Zoom para que accedas a un formulario. ¿Ok? Te acabo de enviar el link. Y ya deberías ver un formulario como este de acá en tu pantalla. Son los tipos de fundaciones, algunos tipos de fundaciones. Si los conoces, typeas su nombre ahí. ¿Ok? Son 5 tipos de fundaciones. Si los conoces, avanza. A partir de ahora tienes 5 minutos para llenar este formulario que ha sido enviado en el chat del Zoom. Muy bien, ahora que ya han respondido todos, vamos a revisar rápidamente las respuestas. Y ciertamente la mayoría de las respuestas, un 75%, son incorrectos. Para aclarar, para tener claro estos conceptos básicos, revisemos estos tipos de fundaciones.
Ok. Este tipo de fundación es llamado, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién respondió correcto? Miguel, muy bien, es una zapata aislada. Y bueno, depende de las necesidades de tu edificación, es decir, del peso y de las características del suelo, se pueden diseñar varios tipos de fundaciones superficiales. La zapata aislada, cuadrada en este caso, es una fundación económica y de una realización muy práctica. Y es muy sencillo, ¿ok? Y por este motivo es que son las más utilizadas en nuestro medio. Tienen una capacidad de carga razonable. Si tuvieras un suelo blando y una carga elevada, el área que va a requerir tu fundación puede ser tan grande que se convierta en un elemento antieconómico, muy caro. Y en este caso vamos a ir a otros tipos de fundaciones. De esta manera es como se vería el armado de una zapata aislada. Como puedes ver, en este caso el suelo es tan consistente que ni siquiera necesita un encofrado. ¿Cómo se llama este tipo de fundación? Y antes de entrar en esto, te pregunto, ¿qué pasa si yo estoy construyendo un edificio y la zapata, y la columna, perdón, una de las columnas está justo en la pared del vecino, lado a lado, la pared del vecino? ¿Qué hago yo con mi fundación? Aquí está la pared del vecino. Puedo entrarme esta parte, con esta parte del terreno del vecino porque necesito toda esta área de apoyo. Al final, si voy a excavar y va a ser por debajo de la tierra, tal vez ni se dé cuenta. ¿Es posible hacer eso? Pues la imagen nos responde y nos dice que no. No puedes entrarte al terreno del vecino ni por arriba ni por abajo. Tienes que utilizar otros recursos, otra herramienta. ¿Qué herramienta? Una zapata de medianera. Una zapata medianera. ¿Qué hace esto? Esta zapata se va a terminar justo en el borde de la columna y en el borde y en el límite de propiedad de tu vecino. No te vas a entrar. Todo el área de contacto va a crecer en este sentido. Este tipo de zapatas es muy común, ya que en la mayoría de los terrenos tú tratas de optimizar y de utilizar todo el espacio. Por lo tanto, en tus límites de propiedad, utilizas zapatas de medianera que no invadan el terreno de tu vecino. ¿Okay? Y la armadura se vería algo similar a esta de acá. Y está claramente al lado de la pared de la casa de al lado. ¿Cómo se llama este tipo de fundación? Miguel, nuevamente, por favor. No sabes. Ok. Esta es una zapata combinada. Y es cuando una zapata soporta dos columnas. Y se usa generalmente cuando dos columnas están muy cerca o cuando la zapata, las dos zapatas se sobreponen. En el dibujo se sobreponen, entonces directamente las unes formando una zapata combinada como la de la imagen. Normalmente se van a utilizar este tipo de fundaciones en las columnas del elevador. Ya que un elevador tiene una área aproximada de 2 por 2 metros, entonces tus columnas van a estar muy juntas y lo más probable es que necesites utilizar zapatas combinadas en dos oportunidades, ¿no? Como tienes 4 columnas.
Esta zapata de acá es muy similar a algo que ya se ha visto en hormigón armado 2. Se ve una viga, ¿no? Una viga que conecta. ¿Y cómo se va a llamar este tipo de fundación? Pues se va a llamar viga de fundación. Así de sencillo. Y es una zapata continua sobre la que se apoyan varias columnas de una misma hilera, 2 o más. ¿Ok? En cuanto al hormigón y al acero, puede resultar económica, pero en el costo del encofrado y el mano de obra puede ser más caro, ya que tiene una forma muy, muy particular. ¿Ok? Esta viga, si te das cuenta, es de un peralte muy elevado. Y es que tiene una función muy importante de transmitir el peso de estas columnas en esta parte que se apoya la viga. Debe transferir esos esfuerzos. Por eso tiene un peralte muy elevado. Aquí se gana superficie de contacto con la parte de la viga que está entre las columnas. Ahora, ¿cómo se llama esta fundación de acá? Parecen como varias zapatas aisladas unidas, ¿no? Esto también se parece a un elemento que hemos visto, que se ha visto en hormigón armado. ¿Cuál? María, exacto, una losa. Y este tipo de fundación se llama losa de fundación. Y este tipo de losa normalmente abarca toda la superficie que está debajo del edificio. Se utiliza esta losa normalmente cuando el área cubierta por todas tus zapatas supera el 50% de tu superficie, de tu terreno. En este caso, al tener tantas zapatas pequeñas, puede resultar caro por el tiempo de encofrado y por la mano de obra. Es por eso que te va a resultar, en este tipo de casos, es lo más probable que sea más económicamente viable un tipo de fundación que abarque toda tu superficie, una losa de fundación. También son utilizadas cuando la presión de tu terreno es baja, ¿no? Y vas a necesitar obviamente una mayor superficie de contacto. Para la siguiente clase te voy a pedir que armes un mapa mental con los tipos de fundaciones que acabamos de ver, ¿no? Y lo subes a nuestra plataforma de Classroom. Ahora te voy a pedir que llenes el siguiente formulario, cuyo link será enviado también al chat de esta plataforma. Muy bien, es una actividad de metacognición. Quiero saber qué aprendiste el día de hoy y lo voy a revisar nuevo. Lo voy a revisar al finalizar la clase. Ok, acabo de enviar. Responde las preguntas y yo lo revisaré. Bien, felicidades alumnos, felicidades alumno, alumna. Acabas de aprender cuáles son los tipos de fundaciones más conocidos aquí en Bolivia. Te espero en la siguiente clase. Que tengas una excelente semana.